¿Surge alguna relación real entre los entes por el solo hecho de existir al mismo tiempo? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que reparar de entrada en que existir al mismo tiempo está expresando cierta relación. Empecemos por ahí, ¿no? Existir al mismo tiempo indica cierta relación. Ahora, ¿qué relación es esa? Cuando decimos que dos cosas existen al mismo tiempo, en relación con lo que hemos explicado en la clase, lo primero en lo que tenemos que hacer pie aquí es que estamos haciendo alusión a tiempo y por lo tanto no a cualquier tipo de duración, sino a la duración propia de las cosas físicas en cuanto que está asociada al movimiento continuo. O, si se puede decir por analogía, también las cosas espirituales, pero en cuanto en ellas se puede dar cierto movimiento continuo. Y por lo tanto, podemos hablar de tiempo. Tiempo suyo. Esa temporalidad en el continuo puede dar lugar a distintas relaciones. Porque dado un movimiento real de esa cosa que dura, ese movimiento tiene una duración y en esa duración del movimiento habrá antes y después, ¿verdad? Y por lo tanto habrá cosas anteriores, cosas posteriores y cosas simultáneas. ¿Cuándo son simultáneas dos cosas? Primero que nada, podemos hablar de cosas simultáneas. Según el movimiento, es claro que puede haber acaeceres simultáneos, ¿no? Al mismo tiempo que está cayendo la lluvia, se está moviendo la mano del que escribe, podríamos decir. Esos dos movimientos son simultáneos. ¿Qué quiere decir que se dan al mismo tiempo? Esta pregunta incide precisamente en el tema del cuándo. Porque si yo pregunto ¿cuándo cae la lluvia? Se me dirá tal día, de tal año a tal hora, o durante tantos minutos, entre tal hora y tal otra hora. ¿Y cuándo se movió la mano del que escribe? Y tal día, de tal año, entre tal hora y tal hora. Y entonces habré ubicado, adviértase esto que digo, ¿no? Ubicado. Esto nos lleva a una cierta analogía con el lugar. Habré ubicado esos dos acontecimientos en un mismo tiempo. ¿Qué quiere decir ese mismo tiempo? Hemos dicho en la clase que la medida del tiempo se da por comparación de cierta duración con otra duración. Bien. La comparación es algo que establece el entendimiento. Pero las duraciones comparadas no, en la medida en que sean de cosas reales. ¿Cuándo decimos que las cosas acontecen al mismo tiempo?
parece que no hay manera de escapar a la idea de que hay que terminar diciendo cuando esas cosas que duran coexisten. Es decir, implica esto una cierta coexistencia, sí. Pero no solo coexistencia en el sentido de que forman parte de la misma realidad creada. Porque si no, todas las cosas creadas serían coexistentes. Y en cierta manera lo son. Lo somos. Pero tiene sentido real decir que los que estamos en este momento en este sitio coexistimos en un mismo tiempo y en un mismo lugar, y que en cambio no coexistimos en el mismo tiempo y lugar con Cicerón. Para esto tenemos que entender que, y esto es propio de la totalidad de las cosas físicas, ¿no?, hay una duración real del cosmos, por decirlo de algún modo, ¿no?, que tiene partes distintas realmente en la continuidad del universo físico. Y no todas las cosas tienen duración en la misma fase de la continuidad. Acá es donde llegamos al punto en el que hay que hacer la advertencia de no tender a hipostasiar el tiempo, ¿no? Sino no sustancializarlo. Hay la duración de cosas que nos sirven para medir otras, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de un tiempo del cosmos físico, ¿no?, que nos sirve para medir cosas que físicamente existen de modo real en cierta fase, como dije, en cierto momento, para decirlo de algún modo. Acá surgen una serie de expresiones: el momento, la parte del continuo de las cosas físicas en que otras cosas físicas se dan realmente, ¿no? Ese darse realmente en cierta parte implica la simultaneidad con alguna dimensión real del continuo del universo físico, y por lo tanto nos permite, por comparación, ubicar la medida, ¿no? Ahora, esa medida que ubicamos, insisto, tiene un fundamento real clarísimo, y ese fundamento parece estar en la coexistencia de ciertos cambios o de ciertos movimientos, de ciertas entidades sustanciales. Cuando nosotros decimos fulanito nació en tal momento, hablamos de que un cambio se da al mismo tiempo que cierto momento determinado de otro cambio. ¿Se advierte? Y ahí hay una relación que es claramente una relación que podríamos llamar real en cuanto a la coexistencia o simultaneidad de esos cambios, ¿verdad? Realmente este cambio se produce, este otro cambio se produce, y se producen con una relación real de simultaneidad, ¿verdad? Se dan en la realidad de manera tal que puedo decir que son simultáneos, o se dan en la realidad de tal manera que puedo decir que uno fue anterior al otro, o uno fue posterior al otro. El nacimiento de Cicerón es anterior al nacimiento de cualquiera de nosotros, en la duración real del cosmos, ¿no? Hay una anterioridad.
Partiendo de allí, ¿qué quiere decir que dos cosas se dan al mismo tiempo? La expresión al mismo tiempo parece contrastar con el hecho de que cada cosa tiene una duración propia, ¿no? Pero es obvio que si no hubiese la duración real de una cosa y la duración real de la otra como distintas, no habría nada que relacionar. Esos son los términos de la relación, no la relación misma. Estamos comparando duración con duración y las estamos comparando según su simultaneidad, su posterioridad, su anterioridad. O sea, las estamos comparando en relación con la medida del antes y el después, como dice la expresión de Aristóteles, ¿no? Que sería el tiempo en cuanto medida, ¿sí? Una medida según el antes y el después. Muy bien. Esa medida según el antes y el después, que implica también la simultaneidad, por supuesto, como implícita, porque si no es antes ni después, es al mismo tiempo, ¿no? Si no es antes ni después, es simultáneamente, ¿no? Pero esa simultaneidad es una simultaneidad por relación, digamos, ¿sí? Es una simultaneidad que implica una duración, otra duración, un cambio, otro cambio, y una cierta medida concurrente de uno y el otro. Es decir, al medir coinciden. Yo digo, este nació el mismo día que este otro. Nacieron el mismo día, a la misma hora, al mismo tiempo. Nacieron al mismo tiempo. Claro. Ahí tengo dos acontecimientos, un nacimiento, otro nacimiento. Y cuando damos la hora y el día, estamos mensurando esos cambios según el movimiento total del mundo físico, ¿no? En esa mensura resulta que se ubican en la misma posición relativa, digamos, ¿no? Coinciden en la medida. Esa coincidencia en la medida hace de estos dos sucesos contemporáneos, simultáneos. Ahí dice que la contemporaneidad no es más que una simultaneidad vaga, ¿no? Cuando decimos que dos cosas son contemporáneas, decimos que más o menos se dan al mismo tiempo, ¿no? O en tiempos prolongados que en parte se superponen, ¿sí? La simultaneidad parece aludir a que se dan según una cierta sincronía más estricta, ¿no? Son simultáneos. Bien, se dan a la vez, al mismo tiempo, como dice la pregunta. Bien. El tiempo en que coinciden es el tiempo como medida del tiempo. Claro. Eso quiere decir que coinciden con una relación que es puramente de razón. La coincidencia de la medida es de razón en cuanto a medida, porque la podría medir de otra manera, obviamente, ¿no? Pero esa coincidencia según la medida tiene un fundamento real. Y ese fundamento real es una real coexistencia. Coexistencia real según el proceso total del cambio de la creación, podríamos decir, ¿no? De modo que las cosas coduran, duran juntamente. De las cosas sucesivas
tiempo, en la historia. Fíjense, esas expresiones en el tiempo, en la historia, nos remiten a una ubicación, por eso yo hice un rato hincapié en la expresión ubicar, ¿no? A una ubicación temporal, ¿no? Y ahí es claro que hay algo que es de razón, ¿no? Que es una cierta medida que ubica. Pero ubica pareciera en algo que existe de suyo. Ahí está la ilusión que habría que esforzarse por conjurar de nuevo para que la imaginación no nos haga trampas, ¿no? Cuando yo digo coexisten en el tiempo, parece que está ahí el tiempo y que yo ubico dos cosas en el mismo tiempo, ¿no? Cuando en realidad el tiempo no es otra cosa que la duración de las cosas, ¿no? Y la medida de esa duración según el antes y el después. Ahora bien, es, como dije, la coexistencia en cuanto a coduración la que funda realmente como relación real la simultaneidad, que puedo expresar en la misma medida y decir, por lo tanto, que se dan simultáneamente según tal medida del tiempo, ¿no? Esto que estamos contestando creo que es fructuoso contrastarlo con el problema de cómo coexisten cosas que no son codurantes, porque de alguna manera puede haber una coexistencia de las cosas que no se dan al mismo tiempo. Nosotros no vivimos al mismo tiempo que Cicerón. Pero coexistimos en cuanto partes de una misma creación, de una misma realidad creada, de un mismo proceso continuo y sucesivo del cosmos físico, que dura, y al durar pone partes distintas de duración. Pero que en la totalidad podemos llamar coexistentes, o dicho de otra manera, con una coexistencia no por la duración simultánea, sino por la duración sucesiva, precisamente. En ese sentido, los acontecimientos anteriores y posteriores coexisten. Si en algo se manifiesta con nitidez la trascendencia del espíritu sobre la realidad física del cambio, es que la inteligencia trasciende esas duraciones y las puede captar como siendo más allá del proceso en que se dan. A esto añadimos una cosa más. La relación real de la coduración no implica relaciones reales más allá de esa, o dicho de otra manera, dos cosas pueden ser simultáneas en el tiempo y no tener incidencia causal la una en la otra. Y en cambio no ser simultáneas y estar causalmente vinculadas. Cicerón y San Agustín no coduraron, no fueron coetáneos históricos, pero
la actividad filosófica de la inteligencia de Cicerón tiene cierta causalidad sobre la actividad filosófica de la inteligencia de San Agustín, mediante las obras filosóficas de Cicerón que San Agustín leyó. Aquí vemos nosotros cómo dos cosas pueden estar vinculadas por relaciones de causalidad real, no siendo simultáneas. Y a su vez pueden ser simultáneas y no tener relación causal alguna. Como el ejemplo primero que di de la mano que se movía al escribir y la lluvia que caía, simultáneamente, pero sin que una cause la otra. Por lo menos estamos seguros que el escribir de la mano no causa la lluvia, probablemente, por lo menos. Aunque podría haber cierta ocasión que diese la lluvia a la escritura, si es que la mano escribe un poema sobre la melancolía suscitada por la lluvia. Pero tampoco sería una causa, sino a lo sumo una ocasión, ¿no?, de la acción de escribir, evidentemente. Bien. Pero habría cierta relación vinculada, en realidad, una ocasionalidad real, ¿no?, entre un suceso y el otro, que pueden no darse en absoluto, es decir, pueden no tener nada que ver dos hechos o dos entes que son en el tiempo simultáneos, pueden no tener que ver causalmente, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, la relación de coexistencia diríamos que puede distinguirse en simultánea y sucesiva, ¿no?, según lo que venimos diciendo. La simultaneidad o coetaneidad o contemporaneidad es lo que podríamos llamar una coexistencia simultánea, ¿no?, que implica un durar juntamente. En la realidad del universo creado. He dicho todo esto manteniéndome dentro del ámbito de la duración asociada al tiempo y al cuándo en sentido riguroso, ¿no? Adviértase que cuando tendemos la mirada más allá en la coexistencia de entidades que tienen ser físico con entidades que tienen ser espiritual e incluso puramente espiritual, el tema de la coexistencia se complica. Y también es de la coduración, porque se trata de duraciones de distinto orden. Los seres puramente espirituales, ¿en qué sentido coduran con el mundo físico? Esto lo planteo simplemente como problema, porque ahí no cabe simultaneidad en sentido propio. Porque son órdenes de duración distintas. Y de algún modo inconmensurables entre sí. La eviternidad de la criatura angélica y la temporalidad de los seres físicos. Pero adviértase que la eviternidad del alma humana nos da un punto de apoyo para entender de alguna manera ese ascenso jerárquico de duración a duración. ¿Por qué? Porque el alma humana misma, siendo de naturaleza espiritual, y en cuanto lo es, y en cuanto tiene actos propiamente espirituales, trasciende la temporalidad física, pertenece a otro orden, y plantea instancias de coexistencia que desbordan la temporalidad medida por los movimientos cósmicos del mundo físico. Esa coexistencia implica coduraciones de otro orden, y probablemente sí. Pero que es muy difícil ubicar.
es difícil ubicar porque ¿con qué las medimos? ¿Se dejan medir por la rotación y la traslación de la Tierra? Y pareciera que no, precisamente porque son una duración de otro orden, pero que está ligada a la duración física en la unidad sustancial del hombre, ¿no? Pero adviértase que ahí ya tenemos que hacer distinción, y una distinción profunda. La inteligencia humana, precisamente porque pertenece a ese otro orden de duración, porque pertenece al ser espiritual, del cual es duración ese otro orden del que estamos hablando, es la que con su mirada trasciende el continuo del movimiento físico y de sus instancias, ¿no? Y puede contemplar el pasado, el presente, el futuro. Eso es lo que permite constituir en el hombre la historicidad como propiedad del ser racional, esa conciencia de lo temporal, que implica un mirar lo temporal de manera que todo movimiento del orden temporal puede estar allí como conocido, ¿no? Y ahí vemos una cierta relación de coduración distinta, ¿no? Porque ahí el tiempo es recogido en un orden de duración distinto al suyo propio, el tiempo físico, quiero decir, la continuidad, y por lo tanto adquiere un nuevo modo de existencia, llamémosla intencional, objetiva, en la inteligencia, y hasta cierto punto podemos decir con esta inteligencia, en cuanto que conoce cosas pasadas, presentes, y previene ciertas cosas futuras también, codura con ellas, ¿no? O más bien trasciende la duración desde un plano superior que las abarca, ¿no? Y en la medida en que sigamos ascendiendo, fíjense, esta mirada analógica terminará en cómo todo lo temporal está contemplado por Dios en sí mismo en su absoluta eternidad y en la perfecta simultaneidad de su vida perfecta, ¿no? En la que todo tiempo está contemplado, contenido, en simultaneidad, ¿no? Adviértase entonces cómo la distensión del tiempo, a medida que vamos ascendiendo, se va trascendiendo, podríamos decir, ¿no? Y se va trascendiendo en modos de duración que son esencialmente superiores y otros que el de las cosas físicas.